Evangelio de hoy viernes 14 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, designó el Señor otros 70. Y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y, si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas nos presenta un pasaje fundamental para la misión de la Iglesia: el envío de los 72 discípulos. Jesús, en su infinito amor por la humanidad, no quiso que la salvación se limitara a unos pocos, sino que deseó que su mensaje llegara a todas las naciones. Por eso, preparó y envió a sus discípulos con una misión clara: anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Desde el inicio de este pasaje, Jesús deja en clara la urgencia de la evangelización. La mies es abundante, pero los obreros son pocos. Esta afirmación sigue siendo actual. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha llevado el Evangelio a todas partes del mundo. Pero aún hay muchos corazones que no han experimentado el amor de Dios. La labor evangelizadora no es exclusiva de unos pocos misioneros o sacerdotes, es tarea de todos los bautizados. Jesús nos invita a pedirle al Padre que envíe más obreros a sus mises. Esto significa que debemos orar no solo por las vocaciones sacerdotales y religiosas, sino también para que cada cristiano asuma su papel de evangelizador en su vida cotidiana. En la familia, en el trabajo, en la comunidad, todos podemos ser testigos del Evangelio con nuestra palabra y nuestro ejemplo. El hecho de que Jesús envíe a los discípulos de dos en dos nos enseña que la misión cristiana nunca es un camino solitario. Evangelizar no es tarea de un solo individuo, sino de toda la comunidad. Nos necesitamos unos a otros para sostenernos, para aprender, para corregirnos y animarnos. La fraternidad y el trabajo en equipo son esenciales en la vida cristiana. Jesús también advierte a sus discípulos sobre los peligros de la misión. Los envió como ovejas en medio de lobos. Ser cristiano no significa vivir una vida cómoda y sin dificultades. El testimonio de la fe conlleva sacrificios, incomprensiones y, a veces, persecución. Sin embargo, esto no debe desanimarnos. Si Cristo sufrió rechazo, sus discípulos también lo experimentarán. El desprendimiento es otro punto clave en este pasaje. Jesús les pide que no lleven bolsa, alforja ni sandalias. Esto no es solo un llamado a la pobreza material, sino también a la confianza plena en la providencia de Dios. Cuando evangelizamos, no debemos depender de nuestros propios recursos o seguridades humanas, sino confiar en que Dios proveerá todo lo necesario. Este mensaje es un desafío para nuestra sociedad actual.
donde estamos acostumbrados a la autosuficiencia y al control de cada aspecto de nuestra vida. Jesús nos enseña a vivir con mayor libertad, sin apegarnos a bienes materiales ni preocuparnos en exceso por el futuro. Cuando confiamos plenamente en Dios, descubrimos que Él nunca nos abandona. El saludo de paz que los discípulos deben llevar a cada casa es otro elemento central de este envío. Jesús nos muestra que el Evangelio no es un mensaje de imposición, sino una invitación a la paz y a la reconciliación. El cristiano debe ser un portador de paz en su entorno, promoviendo la unidad, el diálogo y la comprensión. En un mundo marcado por la división y el conflicto, el testimonio de los discípulos de Cristo debe ser radicalmente distinto. No podemos responder al odio con más odio, ni a la violencia con más violencia. La paz que Cristo nos da es una paz que transforma el corazón, una paz que nace del amor y el perdón. Jesús también les dice a sus discípulos que aceptan lo que les ofrecerán en las casas donde sean bien recibidos. Este detalle nos enseña la importancia de la humildad y la gratitud. Muchas veces, en la misión, nos encontraremos con personas que nos abrirán su corazón y compartirán con nosotros sus bienes materiales y espirituales. Debemos aprender a recibir con humildad, sin exigir ni imponer nuestras condiciones. El anuncio de que el reino de Dios está cerca es el centro de la misión de los discípulos. No se trata solo de palabras, sino de una realidad que transforma la vida. El reino de Dios es su presencia activa en la historia. Es el amor que se hace concreto en cada gesto de misericordia, en cada acto de justicia y en cada corazón que se convierte. La curación de los enfermos, que Jesús encomienda a sus discípulos, es un signo visible de la cercanía del reino. Hoy en día, este mandato sigue estando vigente. Como cristianos, estamos llamados a sanar, no solo esencialmente, sino también espiritualmente. Muchas personas sufren heridas en su corazón. Heridas de rechazo, de abandono, de desesperanza. Nuestro deber es llevarles el consuelo y la sanación que solo Cristo puede dar. No siempre seremos bien recibidos. Jesús advierte que habrá lugares donde el mensaje del Evangelio será rechazado. Sin embargo, esto no debe desanimarnos. Nuestra tarea no es obligar a nadie a creer, sino anunciar con fidelidad. El fruto de la evangelización no depende solo de nuestros esfuerzos, sino de la acción de Dios en los corazones. El testimonio de los 72 discípulos nos desafía a salir de nuestra comodidad y a ser misioneros en nuestro propio entorno. No podemos quedarnos con una fe pasiva, encerrada en nosotros mismos. El amor de Dios es dinámico y nos impulsa a compartirlo con los demás. Cada día es una oportunidad para evangelizar. No necesitamos ir a tierras lejanas. Podemos empezar con quienes están a nuestro lado. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Un gesto de amor, una palabra de aliento, una invitación a la oración pueden ser el inicio de un encuentro profundo con Dios. El envío de los 72 nos recuerda que la misión es de todos. Cada uno, según su vocación y circunstancias, tiene un papel en la evangelización. Algunos predican con la palabra, otros con su testimonio de vida, otros con la oración y el sacrificio. Lo importante es que cada uno haga su parte con generosidad. La misión que Jesús encomienda a sus discípulos no se agota en un solo momento de la historia. Es un llamado continuo. Un envío que sigue resonando en la iglesia y en el corazón de cada creyente. Hoy, al igual que en aquel tiempo, la mies sigue siendo abundante.
Y la necesidad de evangelizadores sigue siendo urgente. No podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que otros sean quienes anuncien el reino de Dios. Somos parte de este plan divino. Y debemos asumir con responsabilidad la tarea de llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Ser enviados por Jesús no significa únicamente salir básicamente a predicar a lugares lejanos, sino estar dispuestos a compartir el Evangelio en nuestra vida cotidiana. A veces, nuestra misión está dentro de nuestro propio hogar, con nuestros familiares que han perdido la fe, con amigos que están pasando por momentos difíciles, o con compañeros de trabajo que necesitan una palabra de aliento. Evangelizar no siempre requiere palabras grandiosas. Muchas veces, es un simple testimonio de vida coherente, lo que abre el corazón de los demás a la gracia de Dios. Jesús pide a sus discípulos que confíen en la providencia y no se preocupen por llevar demasiadas cosas. Esto nos enseña que la misión cristiana no depende de nuestros recursos materiales, ni de nuestras capacidades humanas, sino de la acción de Dios en nosotros. A veces, podemos sentirnos incapaces o insuficientes para hablar de Dios a los demás. Pero debemos recordar que no es nuestra elocuencia lo que transforma los corazones, sino el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. El mandato de llevar la paz a cada casa es un recordatorio de que el Evangelio es ante todo un mensaje de reconciliación. La paz de Cristo no es una paz superficial o pasajera, sino una paz que transforma desde dentro. En un mundo lleno de conflictos, de divisiones y de odio, los cristianos estamos llamados a ser instrumentos de unidad y de sanación. Cada encuentro con una persona es una oportunidad para sembrar paz, para mostrar compasión y para reflejar el amor de Dios. Cuando Jesús dice que los discípulos deben sacudirse el polvo de los pies si no son bien recibidos, nos está enseñando que no debemos apegarnos al rechazo o al fracaso. No todos aceptarán el mensaje del Evangelio, y eso está bien. Nuestro deber es anunciar con fidelidad, sin desanimarnos cuando la respuesta no sea la que esperamos. A veces, sembramos la semilla, pero no vemos inmediatamente los frutos. Debemos confiar en que Dios, en su tiempo y a su manera, hará germinar lo que hemos sembrado. El hecho de que Jesús enviara a sus discípulos de 2 en 2 es también un signo de que la evangelización no es un esfuerzo individual, sino una labor en comunidad. No podemos cargar solos con la responsabilidad de llevar el Evangelio al mundo. Nos necesitamos unos a otros, para apoyarnos en la oración, para corregirnos en fraternidad y para fortalecernos en los momentos de dificultad. La Iglesia es una gran familia de discípulos misioneros, que trabajan juntos por la extensión del reino de Dios. Cada discípulo enviado por Jesús representa a la Iglesia entera. No es solo un individuo el que predica, sino la comunidad cristiana en su conjunto. Cuando vivimos nuestra fe de manera auténtica, cuando participamos en la vida de la Iglesia, cuando formamos parte activa de una comunidad de fe, estamos contribuyendo a la misión evangelizadora. El testimonio personal es importante, pero el testimonio de una iglesia unida es aún más poderoso. El mandato de sanar a los enfermos también tiene un significado profundo. Jesús no solo quiere que anunciemos el reino con palabras, sino también con acciones concretas de amor y servicio. La sanación que Él nos pide llevar no se limita a lo físico, sino que abarca lo emocional, lo espiritual y lo social. Hoy en día,
hay muchas formas de sanar, escuchando con empatía, brindando apoyo a quien sufre, acompañando a los que se sienten solos, y llevando esperanza a los desesperanzados. El anuncio del reino de Dios no es solo un mensaje sobre el futuro, sino una realidad que ya está presente. Cada vez que una persona experimenta el amor de Dios, el reino se hace visible. Cada acto de misericordia, cada reconciliación, cada gesto de amor es un signo del reino que se está construyendo aquí y ahora. No debemos esperar hasta el final de los tiempos para ver la acción de Dios. Ya está obrando en nuestro mundo. Y nosotros somos llamados a ser instrumentos de esa obra. En un mundo donde tantas personas buscan sentido y propósito, el mensaje del Evangelio sigue siendo la respuesta que transforma vidas. Muchas veces, las personas no saben que necesitan a Dios hasta que experimentan su amor a través de nosotros. Por eso, nuestro testimonio debe ser auténtico, cercano y lleno de compasión. No se trata de imponer la fe, sino de mostrar con nuestra vida que el Evangelio es una fuente de verdadera felicidad y plenitud. El discípulo de Cristo no debe tener miedo. Jesús mismo nos asegura que Él estará con nosotros siempre, guiándonos y fortaleciéndonos en la misión. Aunque el camino pueda ser difícil, aunque encontremos obstáculos, debemos recordar que no estamos solos. Nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Dios, que nos sostiene y nos capacita para la tarea que nos ha encomendado. Cada uno de nosotros ha sido llamado de manera única a contribuir en la evangelización. Algunos lo harán con la predicación, otros con la enseñanza, otros con la caridad y el servicio. No hay una sola manera de anunciar el Evangelio. Cada persona, con sus talentos y circunstancias, tiene un papel en la misión. Lo importante es estar dispuestos, con un corazón abierto y generoso, a decirle sí al llamado de Jesús. El envío de los 72 discípulos nos recuerda que la fe no es algo estático, sino un movimiento constante hacia los demás. No podemos quedarnos solo con lo que hemos recibido. Debemos compartirlo, multiplicarlo y llevar a quienes más lo necesitan. Cada día es una nueva oportunidad para evangelizar, para sembrar esperanza y para acercar a alguien más al amor de Dios. La misión que Jesús nos encomienda no tiene fronteras ni límites temporales. No es un llamado que se haya agotado con los primeros discípulos, sino que sigue vigente en cada época y en cada generación. El mensaje de salvación debe llegar a cada rincón del mundo, a cada persona, sin importar su origen, cultura o circunstancias de vida. Nosotros, como miembros de la Iglesia, somos los continuadores de aquella primera misión. Hemos recibido el mismo encargo: ser testigos de Cristo en medio del mundo, irradiando su luz y su verdad en cada acción y en cada palabra. El reino de Dios no es una idea abstracta o una utopía inalcanzable. Es una realidad viva y presente, que crece en cada corazón que se abre a la gracia, en cada comunidad que vive el amor fraterno, y en cada obra de justicia y misericordia. Sin embargo, para que este reino se expanda, es necesario que haya quienes lo anuncien, quienes siembren la semilla del Evangelio con paciencia y confianza, sin desesperarse si los frutos tardan en llegar. Jesús nos muestra que la misión no es fácil, pero sí profundamente gratificante. El envío de los discípulos como corderos en medio de lobos nos recuerda que la evangelización muchas veces encontrará resistencia. El mundo, con sus ideologías y valores alejados de Dios, no siempre acoge con agrado el mensaje del Evangelio.
Sin embargo, esto no debe ser motivo de temor ni desánimo. Jesús mismo enfrentó rechazo, incomprensión y persecución. Y nos advirtió que sus discípulos también pasarían por lo mismo. A pesar de los desafíos, la seguridad del discípulo no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la certeza de que Dios camina a su lado. Jesús no envió a sus discípulos con grandes recursos o seguridades humanas, sino con una confianza absoluta en la providencia del Padre. Este es un gran desafío para nosotros hoy, acostumbrados a depender de la planificación, los cálculos y las seguridades materiales. La evangelización no depende de los medios humanos, sino de la fuerza del Espíritu Santo, que actúa en quienes se dejan guiar por él. La simplicidad que Jesús pide a sus discípulos también nos interpela. En una sociedad consumista y obsesionada con la acumulación de bienes, el Evangelio nos invita a la sencillez y el desprendimiento. No se trata de rechazar los bienes materiales en sí mismos, sino de evitar que nos esclavicen, que nos distraigan de lo esencial. Un corazón libre de apegos está más dispuesto a servir, a compartir, a entregarse sin reservas a la misión que Dios le confía. El saludo de paz que los discípulos llevan a cada casa es mucho más que una cortesía. Es un anuncio del reino de Dios, que es un reino de paz y reconciliación. En un mundo marcado por el conflicto, la violencia y la división, los cristianos estamos llamados a ser constructores de paz, a promover la unidad y el diálogo, a sanar las heridas que separan a las personas. Cada cristiano debe ser un instrumento de paz en su familia, en su trabajo, en su comunidad. Sin embargo, la paz de Cristo no es una paz superficial o pasajera. No es simplemente la ausencia de conflictos, sino una paz que nace de la reconciliación con Dios y con los hermanos. Esta paz es fruto del amor, de la verdad y de la justicia. No podemos anunciar la paz sin antes vivir en armonía con Dios y con quienes nos rodean. Nuestra vida debe reflejar la paz que predicamos. De lo contrario, nuestro mensaje carecerá de credibilidad. Jesús también instruye a sus discípulos a quedarse en la casa que los acoja y a aceptar lo que les ofrecerán. Este detalle nos enseña la importancia de la gratitud y la humildad en la misión. No podemos evangelizar desde una postura de superioridad o imposición, sino con sencillez y apertura. Debemos aprender a recibir, a reconocer la riqueza que hay en los demás, a valorar la hospitalidad y el compartir. La evangelización es un camino de mutuo enriquecimiento, donde tanto el que anuncia como el que recibe crecen en la fe. El mandato de curar a los enfermos nos recuerda que la misión del discípulo no se limita a predicar con palabras, sino que debe traducirse en acciones concretas de amor y servicio. La evangelización no es solo una cuestión de discursos, sino de gestos de compasión, de cercanía con los que sufren, de compromiso con los más necesitados. Hoy, más que nunca, el mundo necesita testigos creíbles del amor de Dios. Personas que no solo hablen del Evangelio, sino que lo vivan con coherencia y entrega. La curación que Jesús encomienda no es solo física, sino también espiritual y emocional. Muchas personas viven con heridas profundas en su corazón. Heridas de rechazo, de abandono, de soledad. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser instrumentos de sanación, a llevar consuelo a los que sufren, a ser presencia de Dios en medio del dolor. Un cristiano auténtico es alguien que alivia las cargas de los demás, que ofrece esperanza a los desesperanzados,
y que muestra el rostro misericordioso de Dios a quienes lo han olvidado. El anuncio del reino de Dios no es solo una proclamación de lo que vendrá en el futuro, sino una realidad que ya está en marcha. Cada vez que vivimos el Evangelio, cada vez que elegimos el amor sobre el egoísmo, la verdad sobre la mentira, la generosidad sobre la indiferencia, el reino se hace presente entre nosotros. No podemos esperar pasivamente a que Dios transforme el mundo. Somos nosotros quienes, con nuestra vida, debemos hacer visible su presencia. El mensaje de Jesús es una invitación a la acción. No basta con admirar su enseñanza o estar de acuerdo con sus palabras. Es necesario ponerlas en práctica. La fe sin obras es estéril. Y la evangelización sin testimonio es ineficaz. El mundo necesita cristianos comprometidos, que no tengan miedo de vivir su fe con autenticidad y valentía. El envío de los 72 discípulos nos recuerda que la misión no es solo para unos pocos, sino para todos los que han sido alcanzados por el amor de Dios. Cada uno de nosotros, desde su vocación y su realidad, tiene un papel en la expansión del reino. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de vivir el Evangelio en lo ordinario, en lo cotidiano, con fidelidad y alegría. Que este Evangelio nos impulsa a salir de nuestra comodidad y a asumir con generosidad la tarea que Jesús nos confía. Que no tengamos miedo de ser testigos del amor de Dios, sabiendo que Él nos acompaña y nos fortalece en cada paso. Y que, con nuestra vida, podamos reflejar la luz de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.